Muy bien. Perfecto. Bueno, pues como os decía, bienvenidos a la webinar de hoy, miedo y comunicación, una mala combinación. Evidentemente la comunicación es parte de nuestra vida, todo el tiempo estamos comunicándonos, todo el tiempo que nos relacionamos con otras personas necesitamos y estamos comunicándonos y todo el tiempo nos acompaña un compañero de viaje o en muchas ocasiones nos acompaña un compañero de viaje que tenemos que por lo menos conocer. Dominarlo no lo podemos dominar, pero conocerlo sí. Cuanto más lo conocemos, más seremos capaces de poder comunicarnos a pesar de ese compañero de viaje que es el miedo. Entonces vamos a empezar hablando de comunicación. Vamos a sentar las bases de qué es la comunicación para que entendamos lo fundamental que es en nuestras vidas, que a veces no somos conscientes de ello, y cuánto la necesitamos para poder sobrevivir. Evidentemente, la definición de comunicación es una acción consciente, grabaros esto a fuego, consciente de intercambio de información entre dos o más participantes, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de transmitirse información y de recibir información, ¿vale? Es una acción que viene desde el consciente, sin embargo, viene muy marcada por nuestro subconsciente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hablamos lo que queremos hablar y para escuchar tenemos que poner en marcha de forma consciente nuestra capacidad de escucha y de transcripción de la información que estamos recibiendo. Todo eso lo vamos a hacer desde el punto de vista consciente, que sabéis que es en nuestra parte del pensamiento la más pequeña. Pero claro, esto viene agarrado, muy enraizado a nuestro subconsciente, lleno de creencias y de experiencias que van a condicionar la forma que tenemos tanto de oír, de escuchar, como de hablar. El ser humano empieza a comunicarse desde el momento en que nace. ¿Con qué objetivo? Con el de cubrir sus necesidades. Empieza a llorar porque tiene hambre, porque tiene sensación de frío, porque tiene sensación de incomodidad, o porque sencillamente quiere sentirse protegido por su madre o por el padre, ¿no? Entonces, como una cuestión de supervivencia, nace la comunicación en el ser humano. Con lo cual tenemos que darle la importancia que tiene en nuestra vida. Porque con la comunicación cubrimos las necesidades básicas para sobrevivir. Y un bebé, es verdad que sus necesidades básicas son comer, estar calentito y descansar y sentirse seguro. Pero en el resto de nuestra vida, nuestras necesidades básicas se van incrementando, se van complicando y a base de la comunicación vamos a ir consiguiendo cubrir esas necesidades básicas. Entonces, tenemos que trabajarnos esta comunicación entendiendo que es una parte fundamental de nuestra calidad de vida. El 90% de nuestra comunicación es automática. Con lo cual, tanto la escucha como el habla la hacemos en automático y si la hacemos en automático, esta es la parte que actúa el subconsciente. Solo el 10% de vuestra comunicación la vais a hacer de forma consciente, de verdad. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que el trabajo que tenemos por delante es enorme para poder incrementar ese nivel de conciencia tanto en el habla como en la escucha. Con un entrenamiento en comunicación consciente, si nos lo trabajamos, si primero tomamos conciencia de la importancia de esto y luego nos lo trabajamos, vamos a incrementar nuestras habilidades de comunicación. Yo he estado en empresas y en cursos, yo he hecho un máster en MBA, tal, y nos dan técnicas de comunicación, técnicas de negociación para intentar, de alguna, entre comillas, engañar al otro y llevártelo a tu terreno, ¿no? O salir lo menos perjudicado posible en una comunicación o lo más beneficiado posible. Sin embargo, las habilidades de comunicación son otra cosa. No creo que no están bien enfocadas en esos cursos. Subir tu habilidad de comunicación es que allá donde tú entres en una comunicación, bien sea hablando o escuchando, a la otra persona la impactes. La impactes por tu calidad de la escucha, la impactes por tu calidad del habla, por el mensaje que tienes, por la forma de explicarte, por tu asertividad. Para mí ese es el don. Aumentar tus habilidades de comunicación es que cuando tú entres en un círculo donde se está hablando de algo, crees un impacto y un impacto positivo, evidentemente, porque hay gente con muy pocas habilidades de comunicación que cuando entra en un grupo de
personas que están hablando y que están comunicándose generan un impacto muy negativo por su tono agresivo o por su vocabulario o por su incapacidad para dejar hablar a los demás, ¿no? Pues aquí lo que nosotros tenemos que desarrollar es la habilidad contraria, esa habilidad que genere un impacto positivo, que cuando entre la gente diga, wow, qué persona, ¿no? Cómo escucha, cómo me mira, cómo transmite con su mirada, cómo transmite cuando habla, cómo habla desde el corazón. Me llega, lo que dice me llega. Esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Qué va a hacer eso? Que tengamos un acercamiento a los demás. Nosotros necesitamos sentirnos que pertenecemos a un grupo, bien sea en el trabajo, bien sean los amigos, bien sea en la familia. Y para percibir ese acercamiento, tu conexión mediante la comunicación tiene que ser total. Si es en tu familia tiene que sentir que si te llama por teléfono para contarte algo, vas a estar ahí. No vas a estar ausente. Te vas a entregar a esa persona que te llama para contarte algo. Si es en tu grupo de trabajo, la gente va a saber que cuando te propone algo, vas a tomar conciencia de lo que hay que hacer y vas a tomar interés. Vas a preocuparte por lo que los demás requieren de ti. La asertividad. Esta es una habilidad que tenemos que trabajarnos toda la vida para desarrollarla, porque cuanto más mayores nos hacemos, más pudor perdemos en decir lo que sentimos, pero también más miedo cogemos a no ser aceptados por la gente más joven, por nuestros hijos que están muy ajetreados y ya no tienen tiempo para nosotros. La asertividad es la capacidad de expresar lo que sentimos sin dañar a otros, sin presionarlos, sin culparlos. Cuando uno habla con asertividad y habla de sus sentimientos sin que intervengan otros, eh, lo que produce en el resto de las personas es un sentimiento de humanización. Y cuando tú encuentras a una persona enfrente de ti que la sientes que está muy humanizada, te atrae. Te atrae y la quieres cerca de tu vida. Las personas asertivas tienen gente a su alrededor, tienen gente a su lado porque cuando comunican generan estados de paz, de calma, de no culpa, de no juicio, de aceptación. Esa asertividad tiene que ser un objetivo fundamental en vuestra vida para desarrollarla. También cuando entrenamos esta comunicación desarrollamos la comprensión, porque nuestro foco de percepción de la realidad está completamente filtrado por nuestras experiencias y nuestras creencias. Y cuando nosotros vamos entrenando en mindfulness, cuando vamos acostumbrándonos a ser observador externo de lo que está ocurriendo, empiezas a recibir la realidad como es. Entonces empiezas a comprender la realidad de los otros, saliéndote de tu ego, saliéndote de tus problemas, de tus carencias, de tus complejos, de tus limitaciones, de tu necesidad de ser aprobado. Empiezas a comprender la realidad del otro y eso te da una capacidad para mejorar tu comunicación bestial. Por supuesto, incrementas tu tolerancia. Empiezas a respetar más la opinión de los demás, los tiempos de los demás, los ritmos para comunicarse de los demás, los momentos en los que otro está cerrado a comunicarse contigo y tienes que aceptarlo. Y detrás de la tolerancia, por supuesto, viene la aceptación. Hacerte cargo de lo que realmente está ocurriendo. Quitándote los dramas, quitándote las victimizaciones, quitándote la magnificación de lo que está ocurriendo y hacerte cargo de lo que realmente está ocurriendo para abordarlo con todas estas habilidades de comunicación y poder llegar a un punto lo más aceptable posible cuando es una situación desagradable o complicada para ti. Importantísimo que recordéis la regla del 7-38-55. El 7% es el mensaje en la comunicación. Lo que tú vas a decir solo supone el 7% de la comunicación. El mensaje hay que prepararlo. Cuando tenemos una conversación difícil hay que prepararlo. Pero tenemos que tener muy presente que toda esa preparación, todo eso que tú vas a decir, solo supone el 7%. El 38% va a ir en tu voz, en la entonación, en la proyección, en el tono y en la resonancia, en el volumen, en la velocidad, en todo lo que tiene que ver con la voz. No es lo mismo que yo os hable así esta mañana, que el domingo quiero crear un clima
de paz, de tranquilidad, de día de descanso, de estoy abierto a aprender porque es un día para mí, no para el trabajo, no para las prisas, no para el ajetreo. Y si yo os hablara así, no generaría eso que quiero en este momento. Tengo que hablaros como quiero estar. Yo quiero estar en paz, quiero estar en calma, quiero compartir un espacio bonito hacia las personas a las que aprecio y tengo que modular mi voz para que eso se transmita de esa forma. Y por supuesto está en la comunicación no verbal. En la pantalla es difícil, lo sé, pero se puede conseguir. Los que habéis hecho últimamente mindfulness conmigo, que por desgracia lo tenemos que hacer por pantalla, bueno, por un lado, por desgracia y por suerte, porque eso nos ha abierto a que muchas personas que no viven en Murcia han podido acceder a estas formaciones que tan bien nos vienen a todos. Y por otro lado, hemos perdido el contacto, esa energía de estar personalmente en una sala. Pero a través de la pantalla también se puede comunicar de forma no verbal. Esa dinámica de mirarnos todos a la cara y de que de momento dices, es que los quiero a todos. Bueno, pues la comunicación no verbal es el 55% de tu comunicación. Y he de decirte que la comunicación no verbal es absolutamente inconsciente. Tienes que estar muy entrenado para poder hacer una comunicación no verbal de forma consciente y casi ninguno lo estamos. Solo los grandes especialistas en comunicación, pues por ejemplo yo conocí a uno que está muy entrenado, pero porque trabaja en detección de la mentira en la policía, interrogando delincuentes. Pero salvo que esté muy entrenado en ese sentido, la mayoría de las personas, su comunicación no verbal es totalmente inconsciente. Por lo tanto, cuando uno comunica tiene que estar preparado para comunicarse lo mejor posible, con asertividad, con tolerancia, con aceptación, con amor, para que el otro lo perciba. Porque si tú no te crees que estás a disposición del otro a la hora de comunicarte, tu comunicación no verbal no va a decir eso. Vamos a recordar, porque yo creo que todos los que estáis conectados habéis hecho el curso, vamos a recordar las claves para hacer un habla consciente. Esto va a ser muy rápido porque esto ya lo hemos visto en los cursos y solo me interesa recordarlo. En primer lugar, sé honesto contigo y con los demás. Recordar que cuando se establece una comunicación entre dos personas es como si lanzáramos un hilo invisible entre el que habla y el que escucha. Si yo no soy honesto, si yo no me creo el mensaje que estoy diciendo, en primer lugar conmigo mismo para que mi comunicación no verbal no me delate. Si yo no soy honesto conmigo y con el que está escuchando, en cuanto la otra persona perciba que no estoy diciendo la verdad, que no soy verdad, ese hilo invisible se va a cortar y esa comunicación se va a perder. Detente un segundo antes de hablar. Recordar que para decir las cosas de forma asertiva, con el tono que queremos y con la intención amable, amorosa, de entrega que queremos decir las cosas, tenemos que estar muy conscientes. Tenemos que tener nuestra parte prefrontal del cerebro al 100%, con lo cual necesito respirar, conectar mi parte prefrontal del cerebro, salir del modo estrés si es que lo estuviera y poder hablar desde el corazón. Sea amable, practica la compasión. Fundamental para que vuestras relaciones sean armónicas y vuestras comunicaciones impacten en positivo es que tenéis que ser amables. La sonrisa, el ser tolerante con el otro, el practicar la compasión con su experiencia, con su estado de ánimo. Tienes que buscar sus emociones para actuar en consecuencia con la persona que tienes delante. No tiene nada que ver tener a una persona sonriente delante, relajada, en una posición de apertura, que tener una persona nerviosa que le tiembla una pierna y que está con los brazos cruzados porque está totalmente cerrado a ti. Entonces tendrás que estudiar cómo está la otra persona para aplicar esa amabilidad y esa compasión a la hora de hablar. No hables si no es necesario. No rellenes las conversaciones con mensajes superficiales, vacíos de contenido, que lo que hacen es que el otro pierda el entusiasmo por la conversación, que el otro pierda el interés y al final ese hilo invisible se corte. Cuida tu acento y tu dicción. Debemos de cuidar nuestro acento y nuestra dicción en función de quien tengamos enfrente. No es lo mismo que yo hable para una persona que es de mi misma zona, de Murcia, que entiende mi acento, a que hable con una persona pues, que es de Madrid y que le puede costar trabajo entender lo que digo, ¿no?
Entonces tenemos que cuidar un poquito nuestro acento y nuestra dicción, que esto a veces nos da un poco de pudor, nos da vergüenza. Por ejemplo, en Murcia nos da vergüenza intentar integrar las eses en nuestro vocabulario, ¿no? Sin embargo, no es tan difícil, solo hay que hacerlo. Lo que pasa es que nos sentimos un poco ridículos. Bueno, pues no debemos de sentirnos ridículos. Piensa que estás al servicio de la persona que te escucha y que cuando tienes que incrementar tu dicción es importante para la otra persona. Quítate ese pudor. Mira a los ojos siempre. La comunicación es conexión entre seres humanos y la mirada es un punto de conexión absoluta, de complicidad, de aquí estoy para ti, de no me avergüenzo de lo que te digo, de soy verdad y además estoy buscando tu emoción para comportarme de la forma más compasiva posible. Todo eso lo dice la mirada. No hagas corrillos. Cuando estés en una conversación entre muchas personas, intenta no discriminar a nadie por afinidad con otros. Dale la oportunidad a todas las personas que se van a comunicar contigo a aportarte lo que tienen para ti. No te cierres a personas y no te quedes en tus entornos de seguridad absolutos, donde sientes más afinidad y donde realmente no estás obteniendo gran cantidad de información nueva, porque si siempre te juntas con las mismas personas a hacer las mismas cosas, al final la vida tiene muy poco que aportarte, ¿no? Porque las novedades van escaseando, porque una vez que ya los conoces, tienen poco que aportarte. Sin embargo, a veces no damos la oportunidad a que personas con las que generalmente podemos tener la oportunidad de comunicarnos, no le damos la oportunidad de que se comuniquen con nosotros. Y evita hablar de quien no esté presente. No critiques a personas que no estén presentes, que no se puedan defender. ¿Por qué? Porque eso va a decir mucho de tu lealtad, va a decir mucho de tu personalidad. Y no solo no critiques a quien no esté presente, sino que no permitas que nadie hable mal de quien no está presente. Bien sí, mal no. Porque vuelve a significar que tu nivel de lealtad es bajo. Vamos a recordar la escucha activa, claves para escuchar de verdad al otro. Escucha abierto a percibir toda la comunicación. Pensad en ese 7-38-55. El mensaje, si tú oyes, solo vas a recibir un 7% de la comunicación. Sin embargo, si observas cómo está hablando la otra persona, cómo modula la voz, en qué tono te lo dice, en qué volumen, a qué velocidad, podrás empezar a percibir su estado de ánimo. Podrás empezar a percibir la seguridad que tiene en ese mensaje. Y si ya te fijas en su emoción, si estás abierto a percibir cómo se siente la otra persona, observando su comunicación no verbal, vas a percibir la mayoría del mensaje. Ahí vas a estar haciendo una escucha de verdad. Date cuenta de cuando tu mente se va. En comunicaciones largas, como pueda ser esta charla, pues tu mente va a intentar divagar, va a intentar irse porque se cansa de estar pendiente. Bueno, pues no te preocupes. Cada vez que percibas que tu mente se ha ido, al igual que hacemos en las meditaciones, vuelve a traer tu atención a la persona, al mensaje, a su voz y a su expresión no verbal. Respeta los ritmos, los silencios y la velocidad del otro. A veces, como vamos con tanta prisa, no nos damos cuenta de que en ese momento estamos haciendo un servicio hacia el otro. Cuando tú estás escuchando a alguien, tienes que ponerte a su servicio. Y cuando uno se pone al servicio del otro, se olvida de las prisas. Entonces, respeta sus ritmos, porque muchas personas a veces necesitan, no están seguros en su mensaje o están presionados porque tienen estrés por estar delante de ti, porque a lo mejor se sienten subordinados ante tu persona o ante lo que se juegan explicándote ese mensaje. Y necesitan pues tener unos ritmos donde requiera de silencios, de pensar, de estructurar su mensaje. Pues adáptate a la velocidad del otro. Adáptate a lo que el otro necesite porque tu función es escuchar, no controlar cómo el otro dice ese mensaje. Analiza tu relación con los silencios. Cuando las otras personas necesitan hacer silencios para pensar, para estructurarse, si percibes que te pones nervioso, que empiezas a evadirte de esa escucha, significa que tu nivel de tolerancia es bajo. Te tienes que trabajar la tolerancia, te tienes que trabajar el respeto hacia los demás y te tienes que trabajar el quitarte tú como protagonista de esa conversación, porque cuando tú escuchas,
Tú no eres el protagonista. Respira antes de tomar la palabra. Por supuesto, tienes que dejar que la otra persona termine. No interrumpas nunca cuando una persona esté hablando. No le interrumpas. No aproveches un silencio para meter tu respuesta, para meter tu mensaje. Eso eh, es una falta de respeto hacia el que está hablando. Entonces, cuando el otro haya terminado de hablar, entonces respira y toma la palabra. En esa respiración, tu cerebro va a fabricar la respuesta. Olvida los tiempos. No estés pendiente del tiempo cuando estés escuchando a alguien. Y si realmente tienes que irte, tendrás que interrumpirlo cuando acabe alguna parte de su locución y digas que tenéis que dejar esa conversación para otro día. Pero no presiones una conversación donde a ti te toca escuchar porque tu agenda esté apretada, porque tengas prisa. No hagas que el otro perciba eso, porque automáticamente esa comunicación se ha roto. Esa persona siente que no tiene ningún interés por lo que te está diciendo. Atiende realmente, no estés pendiente de otras cosas. No tengas el móvil al lado y estés mirándolo de vez en cuando. No mires una pantalla del ordenador mientras estás escuchando, porque entonces no vas a percibir nada más que el 7% si es que lo percibes. Te estás perdiendo ya seguro el 93% y además la otra persona percibe falta de respeto y falta de interés. ¿Qué no es escuchar? Muchas veces tenemos conversaciones con nuestro entorno de seguridad, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y creemos que estamos escuchando, pero estamos haciendo una cosa que es muy diferente a la escucha real. No es escuchar dar un consejo. La otra persona te está contando algo que siente, algo que le está ocurriendo y no tiene claro qué camino tomar. Cuando nosotros damos un consejo, estamos explicando qué haría yo en su situación. Pero yo tengo mi vida, mis experiencias. Para mí eso no va a tener ninguna consecuencia. Con lo cual no estoy en posición de decirle qué yo haría en esa situación. ¿Por qué no estoy en esa situación? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a una persona que está un poco perdida, que nos está costando una circunstancia difícil? Tienes que acompañarlo. ¿Cómo? Haciéndole preguntas que le lleven a su propia respuesta, pero no ponerte tú como protagonista en esa situación y decir qué harías tú en esa situación. No es escuchar, contar lo que te sucede a ti cuando habla la otra persona. Por ejemplo, fíjate, estoy muy preocupado porque a lo mejor me echan del trabajo porque mi jefe últimamente me da la sensación de que no le gusta nada de lo que hago. Y vas tú le cuentas, ¡buf! Si yo te contara cómo es mi jefe, a mí mi jefe me tiene amargado porque no sé qué, eso cuánto. Acabas de decirle a la otra persona, me importa una mierda tu preocupación. Te conviertes en protagonista y metes tu vida, metes tu realidad y al otro has dejado de escucharle. Eso no es escuchar y eso no ayuda a nada. No es escuchar, quitarle importancia a lo que le preocupa al otro. Esas típicas conversaciones de amigos o de familia en la que te cuenta alguien, madre mía, estoy súper preocupada, últimamente mi hijo adolescente está empezando a suspender, no sé cómo hacerle que estudie, y va el otro y te dice, ah, no te preocupes, eso se pasa, la adolescencia es temporal, tú tranquila. El otro se queda con una cara de decir, pero si yo te estoy diciendo que me está quitando esto el sueño, ¿cómo me voy a tranquilizar porque tú me lo digas, no? Tendemos a quitarle importancia a las angustias de los demás, pues el sufrimiento de los demás es sufrimiento real y aunque a ti te parezca una tontería, tienes que darle la importancia de sufrimiento, porque aunque tú a lo mejor tengas problemas mucho más grandes que te está contando el otro, que el que te está contando el otro, para él es el problema de su vida y no le podemos quitar importancia. Mucho cuidado con los que tenéis niños pequeños. Esto solemos hacerlo. El niño viene angustiado porque en el cole una niña le ha dicho que no sé qué. Y tú le dices, ah, no te preocupes, eso es una tontería, es que te tiene envidia. Le acabas de quitar importancia a algo que a esa niña, a ese niño le importa de verdad. Y no, tenemos que tratar las cosas con la importancia que tienen para la persona que lo está sufriendo. Quitarle la importancia al sufrimiento de los otros no les ayuda en nada, no es escuchar. No es escuchar, estar haciendo otra cosa mientras otro te habla. Cuando alguien te esté contando algo, para lo que estés haciendo, mírale a los ojos,
Si es un niño, ponte a su altura. Si está sentado, siéntate al lado de él. Si está en la cama porque está enfermo, siéntate en una sillita que estés a su altura y escúchalo, mirándole, atendiéndole, poniéndote a su servicio. Dejamos de escuchar en el momento en que empezamos a elaborar la respuesta. Y os digo, cuando el cerebro ha recibido aproximadamente el 15% del mensaje, quiere intentar ponerse en automático y empezar a fabricar la respuesta. No lo dejes. Sigue atento a la escucha y no te pongas a fabricar la respuesta antes de tiempo. Acordaos que en el curso hablamos de la queja. La queja está muy presente en nuestras comunicaciones y nos limita muchísimo, nos paraliza muchísimo. Entonces tenemos que salir de la queja. La queja nos mete en una vibración negativa, paralizante, limitante en todas las acciones de nuestra vida. En el curso os contaba que había que cambiar las palabras, ¿no? Había que cambiar, por ejemplo, de la palabra frustración a aprendizaje, de la palabra catástrofe a contrariedad. Tenemos que cambiar esas palabras en nuestro diálogo para evitar que sean una queja, porque la queja lo que hacen es paralizarte, impedirte tomar acción. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje descriptivo y el lenguaje generativo. El lenguaje descriptivo es aquel que nosotros contamos lo que debemos de hacer. Pues yo debería de apuntarme a un gimnasio porque parece que me siento un poco oxidada y necesito estirarme, me duele la espalda. Eso es un lenguaje descriptivo de la situación. Pero en ese lenguaje descriptivo aparece la queja. Aparecen las excusas inmediatamente. Pero claro, debería de hacer gimnasia, pero es que no tengo tiempo, además no tengo un gimnasio cerca y ahora mismo con el coronavirus, madre mía, el riesgo que voy a correr. Empiezas a llenártelo todo de excusas, de quejas que van a impedir que tomes acción. Entonces, aquí hay una pregunta fundamental que os tenéis que hacer. Cuando sintáis que de algo os estáis haciendo un lenguaje descriptivo lleno de queja y de excusa. ¿Qué quiero que pase? ¿Y qué puedo hacer para lograrlo? Y ahí vais a pasar a un lenguaje generativo, donde vas a tomar decisiones, donde vas a hacer peticiones, donde te vas a ofrecer realmente hacer algo, donde tú te vas a prometer a ti mismo o a otra persona que vas a realizar una acción. Entonces, en estos dos tipos de lenguaje tenéis que ser muy conscientes. Cuando estoy en lenguaje descriptivo, donde sé lo que tengo que hacer, pero me pongo 17.000 excusas, mi pregunta, ¿qué puedo hacer para lograrlo? ¿Y qué quiero que ocurra? Si yo quiero realmente sentirme mejor y tengo que ir al gimnasio, tengo que generar ese lenguaje generativo. Y en ese lenguaje generativo, tomar decisiones, hacerme propósitos. Y vamos ya a nuestro compañero de viaje. Ese compañero de viaje que no nos gusta nada, nos cae fatal, pero que es una emoción básica que tenemos sí o sí porque nos sirve para sobrevivir. Es un compañero de viaje que está con nosotros toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. El bebé tiene ya miedo cuando nace, tiene miedo. Cuando no habéis visto bebés que, por ejemplo, los metéis el primer día a la bañera, esa cara de terror, luego termina gustándole, pero los primeros momentos, como es una incertidumbre tan grande, el bebé tiene pánico. ¿Y qué sienten las personas cuando están cerca de la muerte? Miedo. El miedo nos va a acompañar siempre, desde el nacimiento hasta la muerte. Es una emoción básica. Esto significa, tenemos 6 emociones básicas, 5 o 6. Estas nos van a acompañar siempre y son necesarias para sobrevivir, con lo cual no podemos evitarla, no podemos darle la espalda. Tenemos que aprender a vivir a pesar de tenerla. Tiene efectos muy limitantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo es paralizante. Si no sabemos gestionarlo, nos va a paralizar en un montón de cosas en nuestra vida. Va a impedir que nuestra vida fluya y que seamos coherentes con lo que somos y con lo que queremos ser. Es una sensación muy desagradable. ¿Por qué? Porque es una sensación de inseguridad, de que sentimos una amenaza para nuestra vida. El miedo está para informarte que hay algo que te amenaza para sobrevivir, con lo cual la sensación es muy desagradable, pero es fundamental para que podamos tomar acción y no morir. Entonces, como es nuestra alarma, como es nuestro aviso, el miedo tiene que estar siempre con nosotros. Nos avisa de un peligro.
¿Cuáles son las fases del miedo? Nosotros que estamos trabajándonos la conciencia de forma efectiva, tenemos que entender que el miedo tiene un inicio, llega de golpe, el cerebro lo percibe ese peligro, percibe el aviso de que hay un peligro, conecta la amígdala, que es esa parte del cerebro reptiliano que tenemos, que es la primera, que es la más rápida en conectarse en nuestro cerebro, y te pone en alerta, ¿vale? Y entonces hay un montón de reacciones físico-químicas en tu cuerpo que te preparan para responder ante esa alerta. Y esas reacciones físico-químicas te van a preparar para 3 posibles respuestas, que son la huida, el ataque o el bloqueo. Hay 2 tipos de miedo y también tenemos que tomar conciencia de ellos para conocernos y para acompañarnos en la vida de forma que no nos limite demasiado. Uno es el miedo natural. El miedo natural es por un peligro real. Pues yo voy por una carretera y de momento veo que delante de mí hay un accidente en cadena y que están todos chocándose. Ahí voy a activar mi amígdala y tengo una situación de miedo real porque os freno muy rápido o me voy a chocar. ¿Vale? Esa es una situación de miedo natural. Y luego está el miedo irracional. El miedo irracional es por nuestras preocupaciones imaginadas. La amígdala tiene un defecto. Es que cuando se conecta no sabes si es verdad o te lo estás imaginando. Se ponen en marcha las mismas reacciones bioquímicas, tengas el accidente delante o estés pensando que tus padres van a enfermar de coronavirus y se van a morir. La amígdala se conecta igual. Entonces las reacciones bioquímicas de tu cuerpo se van a producir igualmente. Y tener en cuenta que está demostrado científicamente que el 90% de nuestras preocupaciones imaginadas jamás suceden. ¿Cómo afrontar el miedo? La manera que tenemos de vivir con el miedo. En primer lugar, debemos identificarlo. Debemos entender cuándo y por qué nos viene. Debemos tomar conciencia. Luego tenemos que saber si es una amenaza real, es una preocupación o es un reto. ¿Vale? Tendremos que ponerle nombre. Primero, ¿es natural o es irracional? Si es irracional, tengo que evaluar su grado de amenaza. Porque a veces tenemos miedo a determinados retos en los que yo puedo decidir si los abordo o no los abordo porque tienen una dificultad o tienen una dificultad muy alta o muy baja. Entonces, tengo que estructurar cómo es el miedo cada vez que me suceda, tengo que saber cuándo y por qué me viene, tengo que saber si es una amenaza o un reto y, por supuesto, tengo que abordar una estrategia para poder superar ese miedo. Muchas veces tenemos una pregunta muy sencilla que no nos hacemos y que nos sacaría de tantas situaciones de miedo. Yo la hago muchísimo. Cada vez que siento miedo y soy consciente de que estoy sintiendo miedo por una situación de incertidumbre en mi vida que no depende de mí, me hago esta pregunta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y escribo sobre ello. Pues mira, lo peor que me puede pasar es que me despidan del trabajo. Vale, ya me han despedido del trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿En qué situación económica me quedo? ¿Qué alternativas tengo para sobrevivir unos meses mientras busco trabajo? ¿Qué voy a hacer para si necesito un cambio en mi vida laboral o voy a buscar trabajo de lo mismo? Y una vez que he estructurado, que me he posicionado en lo peor que me puede pasar, me tranquilizo. Porque, ok, voy, todavía no ha ocurrido, pero si ocurriera, ya tengo un plan, ya sé lo que me va a pasar, ya he puesto algo de certidumbre en esa incertidumbre. Entonces, haceros esta pregunta, siempre que sintáis una situación de miedo porque no sabéis qué va a pasar, poneros, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir? La mayoría de las veces os va a conseguir meter en calma y quitaros esa sensación de angustia para que no se convierta en rumiaciones y en preocupaciones continuas. El miedo en la comunicación. Vamos de lleno a lo que nos interesa hoy. El miedo nos acompaña en nuestra forma de comunicarnos y, como os decía, la comunicación es fundamental para nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que no vemos las cosas como realmente son. Nosotros vemos las cosas como somos nosotros. Están fuertemente condicionadas por nuestras creencias. Vienen desde el subconsciente. Tenemos un filtro enorme a la hora de percibir las cosas como ocurren, incluida la comunicación.
Además, tenemos una necesidad de aprobación externa brutal, porque eso nos da seguridad. Necesitamos pertenecer a un grupo. Necesitamos que el grupo nos quiera, nos valore, nos admire, no nos juzgue, nos acepte. Entonces, en esa necesidad tan grande de aprobación externa que tenemos, aparece el miedo en nuestra comunicación. Nos limita a la hora de ser nosotros mismos en la comunicación. En conversaciones con mucha presión por conseguir algo, hay mucho miedo en la comunicación. Por ejemplo, si estoy en una entrevista de trabajo y necesito ese trabajo como el comer, pues si yo me dejo invadir por la sensación de miedo a que no me den ese trabajo, no voy a hacer una entrevista tan buena como si solo me entregara a esa entrevista para ofrecer mi mejor versión como profesional. Miedo a no tener una respuesta lo bastante buena. Nos ponemos muy nerviosos mientras no tenemos la respuesta, porque somos unos bien queda, porque buscamos esa aprobación siempre. Y siempre queremos tener una respuesta, pero ojo, no siempre la tenemos. Ahora esto lo vamos a desarrollar todo punto por punto. Incomodidad mientras no tengo la respuesta. Se va a conectar mi modo estrés. Y en cuanto se conecte mi amígdala y mi modo estrés, porque no estoy cómodo, porque no tengo la respuesta, se acabaron mis recursos para fabricar la mejor respuesta posible. Y luego el sentimiento de inseguridad, el miedo a no ser suficiente, esa autoestima. Si yo no me cuido la autoestima, voy a tener muchas complicaciones en mi comunicación, porque no voy a tener seguridad en mí mismo, porque me voy a pensar que voy a tener el síndrome del estafador, de que se creen que soy, pero en realidad no sé, de que se creen que domino esta materia, pero en realidad no la domino, porque tú no te crees que la dominas, no porque no la domines. Son personas muy susceptibles a la crítica. En cuanto a alguien les hace una crítica, que las críticas solo te dicen que no has cubierto las expectativas de alguien. No significa que tú seas malo, no significa que tú seas un mal profesional, que seas una mala persona. Es que simplemente no has cubierto las expectativas de otro. En vez de aprender de esas críticas, nos hundimos en la miseria, nos incrementamos ese diálogo interno negativo y bajamos aún más nuestra autoestima. Esto nos afecta en el habla y en la escucha, en las dos áreas de la comunicación. Esa necesidad de aprobación externa, vamos a desmigarla un poquito. Esto muestra nuestras inseguridades. Nosotros tenemos que tener muy claro quién somos, qué capacidades tenemos y ofrecer nuestra mejor versión, ni más ni menos, sin importarnos lo que opinen los demás de nosotros, porque no le vamos a gustar a todo el mundo. No le vamos a gustar a todo el mundo. Entonces pensad que por lo menos a un 30% de las personas que os vais a encontrar en la vida no le vais a gustar. No os desgastéis en eso. Vosotros tenéis que ir por la vida dando lo mejor de vosotros, vuestra mejor versión. Y a quien no le gustéis, pues no era para estar en tu círculo. Miedo a no ser suficientes. Dejemos de justificar el tener una vida, el ser válidos, el merecernos la posición que hayamos adquirido en nuestra existencia. Dejemos de tener que demostrarlo. Estamos ahí por algo. Y lo que tienes que hacer es desplegar todo tu potencial para dejar huella en el sitio al que hayas llegado. Buscamos el amor a base de logros. Y el amor no se tiene que buscar de esa forma. No tenemos que pensar que nos quieren porque se sienten orgullosos de nosotros. Tú tienes que dejar huella por tus obras, pero sobre todo tienes que dejar huella por tu forma de ser. Y cuando tú adquieres la forma de ser que quieres, vas a dar lo mejor de ti en todos los ámbitos, en el profesional y en el personal, porque siempre va a estar por bandera tu personalidad, tu yo auténtico, sin disfraces, sin egos, sin complejos. Vas a desplegar lo mejor de ti. Muy susceptibles a críticas, queremos gustar a todos, olvidaos gustar a todos, no le vais a gustar a todos, en ningún ámbito de vuestra vida, en ningún ámbito. Si tienes varios hermanos, no para todos vas a ser el mejor hermano. Si tienes a tus padres, no para tus padres vas a ser el mejor hijo. Si tienes amigos, no vas a ser el mejor amigo de todos tus amigos. Entonces, por favor, tened claro que lo que tenéis que ser es lo mejor que podáis ser, pero no ir buscando la aprobación de todo el mundo.
Cuando buscamos la aprobación de todo el mundo desarrollamos envidias y este es un sentimiento que nos destruye, grupo, nos destruye. Cuando nosotros queremos gustar a todos, en cuanto percibimos que otro gusta más que nosotros, desarrollamos ese sentimiento de envidia hacia la otra persona y de forma inconsciente nos vamos a comportar mal con él. Entonces, si no queremos desarrollar este sentimiento tan horrible y que tanto nos hace sufrir a nosotros y a los que nos rodean, tenéis que intentar no gustarle a todo el mundo. Y cuando veáis que otra persona le gusta más que tú a otro, lo que tienes es que aprender de él, con amor, con admiración, pero no desarrollando envidias, no queriendo copiarle para quitarle el reinado. No, si él ha gustado más es por algo. Voy a ponerlo como un referente en mi vida. Falta de aceptación de la persona que somos. Tenemos que trabajarnos que tenemos una parte muy buena y una parte muy mala, que tendremos grandes dotes en unas capacidades y seremos torpes en otras. Y tenemos que aceptarnos, que conocernos, que reírnos de nuestras debilidades y potenciarlas, pero sobre todo de aceptarnos tal y como somos. Tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala. No podemos ser perfectos. Y si nosotros no aceptamos nuestra parte mala y nos fustigamos porque no queremos aceptar esa parte nuestra, nos vamos a bajar nuestra autoestima, con lo cual vamos a dificultar mucho nuestra capacidad de comunicación porque los miedos limitantes nos van a triturar. En esa necesidad de aprobación externa puede aparecer un comportamiento que es muy peligroso y tenemos que bajarla para que esto no ocurra, que es el comportamiento pasivo-agresivo, la comunicación pasivo-agresiva. Quiero que veáis primero esta gráfica que os he hecho aquí. Es un círculo vicioso. Cuando una persona tiene un comportamiento pasivo en su comunicación, llega un momento en que puede tener una explosión agresiva. Esa explosión agresiva nos genera muchísima culpa y nos vuelve a meter en una posición de pasividad, de sumisión. Con lo cual se convierte en un círculo vicioso que nos va a tener en una manera de comunicarnos angustiosa, llena de sufrimiento y llena de conflicto. El miedo se transmite por dos vías, el sometimiento o la agresión. Por eso tenemos que bajar, tenemos que saber manejar nuestros miedos para que ni nos metamos en comportamientos de sometimiento, de pasividad, ni en comportamientos de agresión. Podemos caer en este tipo de comunicación, como decía, pasivo-agresiva. Por falta de tolerancia a la tensión, hay gente que no puede soportar el conflicto, ¿no? Huimos totalmente del conflicto y de la tensión en un ambiente, ¿no? Y entonces, en vez de establecer unos límites y acostumbrarte a tener una comunicación correcta en situaciones de tensión, lo que hacen es convertirse en sumisos. No defiendo mi opinión, prefiero callarme con tal de que no haya tensión, con tal de no poner mis límites encima de la mesa, con tal de no generar conflicto, de no generar eh, discusiones. Entonces no defiendo mi opinión, acumulo rencores y frustración, porque al no defender mi opinión siento que siempre me pisan en las comunicaciones y en todas las acciones de la vida en general. Y por lo tanto llega un día en que explotamos, en que no podemos más y tenemos una explosión agresiva. En esa explosión donde salen todas esas emociones enquistadas, esos sentimientos de frustración tan arraigados dentro de nosotros, pues explotamos. ¿Y dónde explotamos? Pues en un entorno en el que nos sintamos algo seguros, que van a ser pues en la familia o en los mejores amigos o en la pareja. Entonces van a ser en momentos poco oportunos, con las personas que a lo mejor no se lo merecen porque no son las que están generando en ti ese comportamiento pasivo-agresivo. Y lo hacemos de una forma descontrolada. Esto se convierte en un círculo vicioso del que no podemos permitirnos estar. No podemos permitir tener este comportamiento en las comunicaciones en nuestra vida porque nos van a hacer sufrir muchísimo a nosotros y muchísimo a los que nos rodean. ¿Cómo podemos salir de este comportamiento pasivo-agresivo? Si yo siento que por huir del conflicto, que siento que por no, no generar discusiones soy sumiso, me comporto de forma sumisa generalmente y no pongo mis límites, tengo que aprender a desarrollar la asertividad, ¿vale? La asertividad es el punto de equilibrio
entre el agresivo y el pasivo. Tenemos que hablar, tenemos que abrirnos a hablar de lo que sentimos. Tenemos que hablar desde nuestros sentimientos. Cuando nosotros queramos explicar nuestros puntos de vista en una conversación que puede generar tensión o conflicto, tengo que hablar de mí, sin reproches, de lo que yo siento, de cómo yo me siento ante esta situación. Intentar no traspasar determinadas líneas en la explosión. Cuando nosotros sentimos que estamos en ese comportamiento pasivo-agresivo, tengo que tener clarísimo, hacerme consciente de qué línea yo paso y me hacen sentir culpable porque hago sufrir a los demás y no pasarlas nunca, ¿vale? Tenemos que entrenarnos en mantener la calma, en respirar y en no explotar hasta el punto de vomitar todo ese odio que llevo dentro y que ya pueda convertirse en una conversación sin retorno. No olvidar decir 3 palabras en vuestra vida. Para trabajar la asertividad, para entrenar la asertividad, hay 3 palabras que os tienen que acompañar siempre. Una es gracias. Es nuestra forma de valorar la vida, de valorar lo que tenemos, de valorar a las personas que tenemos, de valorar todo el aprendizaje que tenemos cada día, de valorar todo lo bonito que tenemos cada día, de valorar la suerte de estar vivos, de valorar el premio de la vida. Por favor, es la forma de mostrar respeto ante tus semejantes, ante el resto de los seres humanos que te rodean. Nunca exijas, siempre por favor. Y la tercera palabra es lo siento. Es la forma de reconocer nuestros errores y aceptar nuestra parte negativa. Si yo quiero saber mis debilidades, tengo que tomar conciencia de mis errores. Y cuando tomo conciencia de mis errores, tengo que mostrar ese arrepentimiento hacia las personas que los han sufrido. Tengo que decir lo siento. Conversaciones con mucha presión por conseguir algo, negociaciones, entrevistas, exposiciones de trabajo, en fin, hay un montón de situaciones en las que nos podemos ver, conversaciones difíciles con los hijos, que a lo mejor queremos convencerlos, un hijo que quiere dejar de estudiar y que tú quieres convencerlo de que siga estudiando. Nos vamos a encontrar infinidad de conversaciones en las que nos preocupa muchísimo el objetivo final y no sabemos cómo abordarlas porque la presión de si no lo consigo, ¿qué va a ser de mí? Si no lo consigo, ¿qué va a ser de mi hijo? Si no lo consigo, ¿qué va a ser de mi trabajo? Cuando nos llenamos de angustia en este sentido, nos limita muchísimo en nuestro nivel de comunicación. Las conversaciones difíciles son inevitables en la vida, no las vamos a poder esquivar. Van a aparecer y no podemos darle la espalda a esas conversaciones. Muchas veces no vas a poder porque sean conversaciones en el ámbito laboral, pero en el personal solemos evitarlas y dejamos estancadas determinadas cosas importantísimas de resolver en nuestra vida por culpa de no afrontar esas conversaciones, porque nos angustia tanto no conseguir el objetivo que le damos la espalda y al final ocurre lo peor que tenía que ocurrir. Solución de conflictos, entrevistas de trabajo, exposición de proyectos, negociaciones, en fin, todo lo que os he dicho. Hay 2 variables fundamentales en este tipo de conversaciones. Tenemos que trabajárnoslas. Argumentación y empatía, grupo. Las conversaciones difíciles, las conversaciones con un objetivo, las tengo que preparar. No puedo improvisar. Tengo que reflexionar previamente ante esa conversación y trabajar todos los puntos de vista que me puedan surgir. Trabajar todas las variables, qué es lo mejor que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, cómo puede actuar el otro, cómo no puede actuar. De todas formas, no vas a tener el control absoluto, pero sí tienes que haberte imaginado todas las situaciones posibles para tener estrategias de actuación, porque a veces si no nos las hemos preparado, en cuanto el otro da un quiebro que no te esperabas, te quedas bloqueado. Entonces, si realmente quieres que sea una conversación fructífera, tienes que prepararte muy bien esa conversación. Y luego la otra pata fundamental es la empatía con el otro. Tienes que pensar que la otra persona que está recepcionando ese mensaje o que está comunicándose contigo tiene unas preocupaciones determinadas. Puede tener un punto de conflicto contigo o no. Puede ser el entrevistador de trabajo que necesita a una persona y necesita saber si eres o no eres válido, porque él tiene su propia preocupación. Además, es una persona que tiene sus propias circunstancias y tendrás que observar muy bien su emoción para saber cómo se encuentra, su estado de ánimo, su estado de apertura en esa conversación. Tienes que tener empatía con la otra persona.
No vayas disfrazado de ego, como yo digo, porque entonces no te vas a enterar de la película. Escucha al servicio del otro. Haz una escucha consciente y real. Cuando tú tengas un objetivo importante en una conversación, un punto clave es que escuches al otro de verdad, para percibir cómo se siente. No te victimices. Quítate ese ego de encima. En las conversaciones no hay víctimas ni verdugos. Hay comunicaciones. Y en esas comunicaciones todo el mundo tiene un objetivo, todo el mundo tiene una preocupación, todo el mundo tiene un estado de ánimo y todo el mundo tiene unas circunstancias personales. Entonces, no te conviertas en víctima. Eso es un acto del cerebro para evadir tu propia responsabilidad en esa conversación. Con tus límites claros, ten tolerancia con el otro. Pon las líneas rojas por las que no vas a permitir que se pase. Pero solo esas líneas rojas. Ten tolerancia con que el otro tenga alguna debilidad, tenga algún reproche hacia ti, tenga alguna crítica no constructiva que no te siente bien. Ten tolerancia, no pasa nada. Todo es solucionable mientras tú manejes ese miedo en la conversación. En una negociación, todos han de ganar y han de perder. En una resolución de un conflicto igual. Todos han de ganar y han de perder. Lo que tienes que tener claro es que si tu objetivo es llegar a un punto de equilibrio, algo vas a tener que ceder. No seas intolerante porque entonces no vas a conseguir nada. En una exposición de tu persona o de tu trabajo, no te apegues al resultado, sino que disfrutes en el proceso. Es decir, no quieras tenerlo todo controlado. No quieras ser perfecto, no quieras mostrar una perfección que no existe, porque tú sabes que no eres perfecto, tú sabes que tienes debilidades. Entonces, lo que tienes que hacer cuando tengas que hacer una exposición de tu trabajo, de tu persona, es explicar tus virtudes, tus fortalezas, las que realmente te crees. Dar la mejor versión de ti sin apegarte al resultado, porque si cubres la expectativa del otro o no, no lo sabes. No lo sabes, ni lo puedes saber, ni lo puedes intuir, ni lo puedes percibir. Con lo cual, tú lo que tienes que hacer es mostrar tu mejor versión con seguridad, porque estás mostrando tu parte buena de verdad, la que es verdad, la que dice verdad de ti. Cuando tú muestras tu mejor parte de ti, si cubre las expectativas del otro, te cogerá, y si no las cubres, no te cogerá, pero es que no eras tú la persona. Pero tú has mostrado lo mejor que tienes. Si vas obsesionado por el objetivo de que te cojan, no vas a ser capaz de mostrar lo mejor que tienes, porque no vas a vender verdad. Vas a intentar vender un perfeccionismo que tú sabes que no tienes. En la comunicación siempre están presentes las emociones. En esa inteligencia emocional que tenemos que desarrollar va a estar la clave de que podamos manejar nuestras conversaciones de una manera asertiva o no. Sin inteligencia emocional, las emociones te secuestran y pierdes el control. Pierdes la escucha activa y pierdes la capacidad de tener un habla consciente. En una conversación con otros, jamás vas a tener el control de la situación, porque tú puedes controlar lo que tú piensas, lo que tú quieres decir, hasta dónde quieres llegar, cuáles son tus límites, pero no tienes ni idea de cómo está el otro, de cuáles son sus límites y de cuál es su objetivo. Entonces, nunca vas a tener el control de la situación. Tienes que soltar esa necesidad de control. Si detectamos una subida en la ansiedad, porque tenemos esa necesidad de control y somos incapaces de soltarla, si vemos que la ansiedad me está invadiendo y que me estoy quedando bloqueado, que ya no estoy hablando de forma fluida, que ya no tengo claros mis pensamientos, mis límites, mis ideas y estoy empezando a subir el tono, lo que tengo que coger es respirar, parar un momento en esa conversación y tomar el aire, tomar aire. No puedes mantenerte en una conversación donde tú percibas que la emoción te ha secuestrado y que tu nivel de ansiedad está subiendo. Ante una situación en la que no puedes parar, porque imagínate que estás en una entrevista de trabajo y ves que no te está saliendo bien, te da la sensación de que no vas a cubrir las expectativas del otro y que no te va a ir bien esa entrevista. Tu ansiedad empieza a subir, pero tú no puedes pedir un descanso, ¿no? Porque a lo mejor no te sientes con seguridad para pedirlo. Vale, pues hay una excusa perfecta. Pide agua, bebe un vaso de agua, tómate tu tiempo, respira, bebe el agua, toma 3, 4 respiraciones conscientes,
profundas y vuelve a conectar tu parte del cerebro, parando tu sistema nervioso simpático y conectando el parasimpático. Debemos trabajarnos la visualización ante conversaciones que nos suponen un reto, que nos dan miedo por la circunstancia que sea. Trabájatela en tu casa, prepárala. Prepara esa conversación, imagínatela, visualízala, ponte en todas las posibilidades, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Visualiza, porque si has visualizado estás entrenando la situación para cuando pase. Antes de la situación, piensa qué es lo peor que puede pasar. Como os decía, siempre que tengáis miedo en una comunicación, en una situación de vuestra vida, piensa qué es lo peor que me puede pasar ante una situación de incertidumbre. Bueno, pues lo peor es esto, desarróllalo, pon sus consecuencias, toma alternativas si ocurre. Y como ya has tomado alternativas si ocurre, te quitas presión. Y el miedo lo que es el que provoca en nosotros los bloqueos, la explosión emocional y la mala resolución de las situaciones. Entonces, tenemos que saber trabajarnos el miedo en nuestra comunicación. Siempre sé tú mismo. Para tener una comunicación real, para crear ese impacto en las personas que te rodean, porque tienes habilidades de comunicación, tienes que ser tú mismo. Quítate todos los disfraces, muestra lo mejor de ti, ¿vale? Ponte al servicio de quien te escucha. Y además, da todo. Si tienes algo que aportar a un círculo de personas, a un grupo, a una persona, a una familia, da todo lo mejor de ti. Ahora vamos al miedo a no tener una respuesta lo bastante buena. Qué bien queda somos. Cómo nos gustaría saberlo todo. Pero amigos, tened en cuenta una cosa, no lo sabemos todo. Nos pasamos la vida aprendiendo y tenemos que ser humildes, tenemos que ser sinceros. Y a veces no tenemos la respuesta. Si uno parte de esa base de que no siempre tiene la respuesta, ya se quita este miedo a no tener una respuesta lo bastante buena. Pensamos que siempre tenemos que tener respuesta para todo y no es verdad. El que te llama para contarte algo, el que te llama para consultarte algo, no te va a querer porque tenga la respuesta perfecta. De momento te ha llamado porque eres una persona en la que confía, pero su expectativa no es que le arreglen ni le solucionen la vida. Es que dentro de las personas de su confianza considera que a ti te puede consultar. Cuando nos ponemos a fabricar esa respuesta, porque no la tenemos a priori, porque pensamos que es una situación difícil para nosotros, sin experiencia, dejamos de escuchar a la otra persona. Acabamos de dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es escucharla. No tener la respuesta a todo no significa no saber, significa que no sabes de eso, que no tienes experiencias de eso. Porque mirar, la base del conocimiento es, en primer lugar, el conocimiento en sí. En segundo lugar, las habilidades, si has pasado por esa experiencia. Y en tercer lugar, la actitud. Pero si tú no tienes habilidades en una determinada circunstancia porque nunca te ha tocado hacerlo ni vivirlo, no tienes por qué tener grandes conocimientos sobre eso. Las respuestas vacías, sin fundamento, que a veces damos por dar una respuesta, no dejan mejor imagen de nosotros. Cuando nosotros decimos algo por decir, la otra persona se va a dar cuenta que no tiene peso. Si no se da cuenta en ese momento, se va a dar cuenta cuando vaya a ponerlo en marcha, si es que te hace caso. Entonces, por favor, no dar respuestas vacías, sin fundamento, sin conocimiento, sin experiencia. Por supuesto, decir lo que los otros quieren oír tampoco tiene credibilidad a largo plazo. No me digáis que no conocéis personas que siempre que habláis con ellos te cuentan lo que quieres oír. Es que son las típicas personas que les estás contando un problema y te dan siempre la razón a ti. Por ejemplo, he tenido un conflicto con mi pareja. Claro, sé que tú tienes razón siempre, claro, sé que el otro no sé qué, no sé cuánto. Siempre te quieren reforzar en tus sentimientos, pero realmente no te están aportando nada, ¿vale? Esas son personas que no tienen mensaje real para ti. A largo plazo dejas de escucharlos, dejas de contar con ellos porque no te aportan absolutamente ningún punto de vista objetivo. Y quitarle importancia a las preocupaciones del otro no ayuda a nadie. Recordar que cuando una persona te transmite una preocupación es porque le está haciendo sufrir. Y si le está haciendo sufrir, para él es importante.
No le diga nunca, va, eso no es nada, eso no tiene importancia. No, ayúdale a buscar estrategias para salir de esa situación, para dejar de sufrir en esa situación. La honestidad y la predisposición a ayudar es lo que se espera de nosotros. No se espera una respuesta magistral. No se espera que lo sepamos todo. Se espera que seamos honestos y que tengamos predisposición a ayudar. Es por eso te llama la gente, por eso te quiere la gente, por eso te valora la gente y por eso van a contar contigo. Esa incomodidad mientras no tengo la respuesta. Como te decía, la base del saber, la base del éxito le llaman, ¿vale? Es una mezcla en este esquema entre conocimiento, habilidades y actitudes. Los conocimientos es lo que nosotros pues, vamos aprendiendo a lo largo de la vida, estudiando, leyendo, fijándonos en personas que han conseguido cosas que nosotros quisiéramos conseguir, ¿no? El aprendizaje, el saber, ¿vale? Luego están las habilidades, es decir, el tener ya experiencias en ese saber y haberlo desarrollado y haber aprendido con la experiencia, el saber hacer. Y por último están las actitudes, el hacer. Esas actitudes van a marcar la diferencia en ti. Porque conocimientos tiene todo el que ha estudiado, habilidades tiene todo el que ha trabajado, pero la actitud, el cómo tú te comportas con esas habilidades y esos conocimientos es lo que te va a marcar como una persona de éxito, como una persona con habilidades emocionales, con habilidades de comunicación, una persona que genera un impacto positivo en las personas que lo escuchan o a las que le hablan. En el área profesional, la presión por no tener una respuesta buena nos genera mucho estrés. Nos genera mucho estrés y nos bloquea. Nos mete en modo estrés. Esa parte del neocortes va a ceder la sangre a los músculos para que tengas esas respuestas de huida, ataque o bloqueo. Y has perdido tu capacidad más importante para tomar decisiones y comunicar las cosas como las quieres comunicar. Con lo cual, la incomodidad mientras no tengo la respuesta, tengo que tener en cuenta que va a conectar mi sistema nervioso simpático y va a destruir las posibilidades que yo tenía de salir de esa situación de forma victoriosa. Además, esa necesidad de tener la respuesta, o sea, esa incomodidad que tengo mientras no tengo la respuesta, va a mermar la capacidad de mantener la calma, que en este momento es clave para vosotros, es clave para encontrar dentro de vosotros las respuestas ante una situación pues, con cierta dificultad, ¿no? Que requiera de que recuerdes todos tus conocimientos, todas tus habilidades y además lo puedas hacer en una actitud que se vea una predisposición a actuar. Cuando no se sabe la respuesta, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo. Es reconocerlo. Dar respuestas sin fundamento o vacías se van a descubrir a corto o medio plazo. Con lo cual, nunca, nunca digas algo que no sepas en realidad. Nunca te inventes nada. En el área profesional, por supuesto. Mira, una vez hice yo la entrevista de trabajo en el sitio donde trabajo ahora, me impactó una persona que me sigue impactando, que es una persona que tiene una capacidad de filtrar las conversaciones, tiene una capacidad de comunicación tan grande que en una entrevista de trabajo es capaz de hacerte la pregunta clave o de hacerte la reflexión clave, ¿no? Y entonces me dijo, explícame cuántos certificados de calidad podrías defender, ¿no? Podrías desarrollar y defender en una auditoría y cuántos conoces y has trabajado en ello, ¿no? Y yo la verdad que tenía una gran experiencia y me tiré un cuarto de hora explicándole certificados de calidad, ¿no? Cuando terminé me dijo, bueno, por lo que veo, me estaban entrevistando 5 personas. Dice, están todos impactadísimos. Me dijo, pero ¿tú has pensado que todo esto que acabas de decir lo tienes que demostrar? Y ya me impactó a mí. Menos mal que yo no había mentido, tenía experiencia en todos ellos y le dije, sí, soy plenamente consciente de que nadie me va a conseguir esto que acabo de decir que puedo hacer yo, lo tengo que hacer sola. Y ahí fue cuando la convencí a ella. Entonces, cuidado, cuando no se sabe, es mejor no decirlo, porque tiene las patas muy cortas. En el ámbito profesional sobre todo, pero en el ámbito personal también. Lo que pasa es que en el ámbito personal, pues nos perdonamos más a menudo, pero en el ámbito profesional no hay perdón. Si tú mientes diciendo que sabes hacer algo y luego tienes que hacerlo, estás acabado. Estás acabado en ese área.
Nadie espera que alguien lo sepa todo, porque nadie lo sabe todo. Tenemos que tener en cuenta que a veces nuestra presión es ridícula, porque creemos que lo tenemos que saber absolutamente todo en nuestra área y no es verdad. Las áreas profesionales son infinitas. Estamos aprendiendo toda la vida. Y si algo aún no lo he aprendido, tengo que reconocerlo, porque el que está enfrente de mí tampoco lo sabe todo en su área de trabajo. La valía de una persona viene marcada por estas tres partes: conocimiento, habilidad y actitud. En esa actitud está esa humildad de reconocer cuando no sabes, está esa capacidad para aprender lo que no sabes, porque eres honesto y reconoces que no lo sabes, y está en esa actitud de estar al servicio de los demás. Con saber y con saber hacer no es suficiente en esta vida, en ningún aspecto de vuestra vida, pero sobre todo en el profesional. La predisposición para aprender casi siempre es mejor que el conocimiento previo. Uno es mucho mejor en su trabajo si está predispuesto a aprender todos los días que si llega con 7 máster y 4 carreras. Por experiencia personal os lo digo. Vamos a hablar un poco de un sentimiento que nos acompaña a muchísimos de nosotros. Y además no nos acompaña siempre. Hay en áreas que nos sentimos seguros porque sentimos que tenemos muchos conocimientos, porque hemos desarrollado muchas habilidades y tenemos una actitud buena. Vale, pero de momento viene el jefe, te mete en un área nueva en la que tú no tienes tantos conocimientos o los estudiaste hace 20 años y no los has vuelto a tocar y de momento te entran los 7 males del cuerpo, ¿no? Bueno, la inseguridad es clave para vigilar nuestra autoestima y nuestro diálogo interno. Cuando nos sentimos inseguros, nos machacamos. Nos machacamos. Si no tenemos una autoestima saludable, nuestro diálogo interno va a empezar a decirnos: no vas a ser capaz, eres un impostor, se creen que sabes pero no sabes, madre mía, tú no eres capaz de aprender esto. Te va a decir todo lo peor que te pudiera decir un torturador que llevaras aquí puesto todo el día para machacarte y bloquearte. Nosotros mismos somos los que nos limitamos a la hora de comunicar. Cuando nos sentimos inseguros, es ese diálogo interno el que va a paralizarte, el que te va a generar un nudo en la garganta que va a impedir que fluya esa comunicación. Nos contamos que no somos suficientemente buenos. Todos nos contamos que no somos suficientemente buenos. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde nos sentimos unos impostores. Yo soy ingeniero agrónomo, pero yo soy consciente de que domino una parte de la ingeniería agrónoma a la que llevo 20 años dedicándome, pero que hay partes que es como si no hubiera estudiado la carrera, porque después de la carrera no las he vuelto a tocar. Y cuando alguien me dice en una conversación: ay, pues podríamos hablar de cómo va tal plaga en tal cultivo, y no sé qué, yo siempre digo: yo es que no tengo ni idea de eso. Y me dicen: pues tú no eres ingeniero. Pues sí, soy ingeniero, pero hace 25 años que no he vuelto a trabajar en ese sentido y yo no tengo conocimientos para hablar de esto. Tenemos que ser humildes y saber que no podemos estar en todas las conversaciones del mundo con seguridad porque no tenemos el conocimiento. Nos contamos que lo vamos a hacer mal. Cuando tenemos que exponernos, cuando tenemos que pues hacer algo que nos vamos a exponer a otros, vamos a exponer nuestras capacidades delante de otros, si no tenemos una seguridad en nosotros mismos, en lo que vamos a hacer, nos contamos a nosotros mismos que lo vamos a hacer mal. Nos vamos a angustiar muchísimo, vamos a generar muchas rumiaciones en este sentido. Imaginamos que no vamos a gustar y eso ya es la hecatombe. ¿Por qué? Porque queremos gustarle a todo el mundo. Quítate esa presión. Le vas a gustar a un porcentaje de personas. Si realmente tienes los conocimientos, si realmente te lo preparas, si realmente das lo mejor de ti, le vas a gustar a un número de personas, pero a otro no, porque son personas que no tienen conexión contigo. Hay que focalizar la atención en disfrutar de lo que se hace y no en el objetivo final. ¿Vale? Tenemos que saber que lo que sabemos hacer lo hacemos bien. Tenemos que desplegar todo nuestro potencial para hacerlo lo mejor posible y disfrutar de hacerlo. Así es como vamos a llegar a más personas. ¿Por qué? Porque somos verdad. Porque estamos mostrando lo que somos. Poniéndote al servicio de quien te escucha y compartiendo todo lo que tienes. Quítate el protagonismo. Cuando tú vas a compartir parte de tu conocimiento, lo que estás haciendo es dotar
a las personas que te escuchan de lo que tienes para dar al mundo. Pero no estás haciendo un examen de tu persona para que un grupo valore lo bueno que eres. No. Si yo esta mañana compartiendo con vosotros lo que sé sobre comunicación, no es para que digáis, madre mía, ¿cuánto sabe Mamen de comunicación? Es para que toméis unas cuantas notas y el lunes en el trabajo empecéis a aplicarlo y os sintáis orgullosos de todo lo que habéis aprendido hoy domingo por la mañana. Que no os acordéis de mí en ningún momento. Eso es lo que le da sentido cuando alguien tiene algo que comunicar. No te apegues al resultado. Yo no puedo pretender que todos los que estáis aquí, que sois 25 ahora mismo, más los que lo vean después, sean expertos en comunicación y les resuelva todos sus problemas. Yo no tengo expectativas. Lo único que tengo es un montón de cosas útiles, buenas para daros, y os las quiero dar porque le da sentido a mi vida compartirlo. Pero no me apego al resultado, no tengo presión, ninguna. Cada uno que se lleve lo que necesite. Habrá gente conectada ahora mismo que le sirvan un montón de cosas porque las necesita y habrá gente que, bueno, pues se está echando un ratico, pero realmente siente que ahora mismo pues no tiene necesidad de nada de lo que estoy diciendo. A mí no me importa, no me importa en absoluto. Yo tengo algo que compartir que me parece útil, que me parece que puede bajar el nivel de sufrimiento de algunas personas y con eso vale. Tienes dos opciones, disfrutar de lo que haces o sufrir con lo que haces. Cuando disfrutas de lo que haces, haces lo que hago yo. No parar de hacer cosas. No parar de compartir lo que tengo para compartir para el mundo. Y cuando sufres con lo que haces, pues lo que haces es levantarte de lunes a viernes, amargarte la vida y los sábados intentar desconectar sabiendo que el lunes está aquí al lado, contando las horas hacia atrás y volviendo a sufrir con lo que haces. No tiene sentido. Vivir así no tiene sentido. Nos han dotado, en este planeta en el que nos ha tocado vivir, se supone que nos han dotado de ese neocortes que nos permite ser la especie más evolucionada del planeta y en vez de aprovecharlo para disfrutar de todo lo que puedes hacer con eso, te dedicas a sufrir. Esa es tu responsabilidad. Pero tú puedes cambiarlo y empezar a disfrutar de lo que haces. Conclusiones. Coherencia, mi palabra favorita. Hacer, decir, sentir. La comunicación es un proceso vital para tener una vida buena, para tener una vida plena, una vida bonita que merezca la pena. Trabajarnos esta comunicación asertiva para hablar desde nuestros sentimientos, sin complejos, entendiendo que eres una persona válida, porque tienes algo que aportarle al mundo, si no estarías aquí. Que eres tan válido como los demás, cualquiera que te escuche, sea tu jefe, sea el rey, sea Dios o sea el que está aparcándote el coche, da igual. ¿Vale? Eres una persona válida como los demás. Hará que disfrute de tus relaciones personales, de tus relaciones laborales, de tus relaciones sociales. Vivir y actuar en coherencia con lo que eres, con lo que la persona que tú sientes que eres de verdad, te va a hacer auténtico, ¿vale? Te va a hacer auténtico. Dedícate a algo en el que puedas ser auténtico. Porque además te dediques a lo que te dediques, tu personalidad puede estar presente. Dices, no, es que yo soy banquero. ¿Cómo siendo banquero? Si soy una persona fuertemente asertiva y soy una persona, si tú eres banquero y practicas la amabilidad, la compasión con el que te habla, utilizas una forma de hablar consciente, si conectas con tus clientes, si además disfrutas luego de hacer un buen trabajo para conseguir que tus clientes consigan sus objetivos financieros, si tú te haces consciente de todo lo que puedes aportarle al mundo en ese puesto de banquero que a priori te puede parecer frío, puedes ser la persona más feliz del mundo. Lo que tienes es que encontrar el espacio de coherencia para ser quien eres, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Porque hay personas que tienen trabajos. Yo, por ejemplo, hay veces que voy a comprar al supermercado, ¿no? Y a lo mejor me toca un cajero que me impacta en positivo porque es un cajero amable, simpático, me hace reír, me gasta una broma, me ayuda a embolsar las cosas. Y luego está el cajero malafolla que está ahí amargado, que no es su sitio, no es su sitio. Y es una persona que vive amargada 8 o 9 horas al día porque ha decidido hacer un trabajo que no va con su forma de ser. Bueno, pues tenemos que encontrar
un equilibrio entre lo que somos y lo que hacemos y lo que sentimos, porque todo está conectado. Una persona feliz es una persona que deja huella en su comunicación, sea en el ámbito que sea, se dedique a lo que se dedique. Siempre deja huella en tu comunicación. Cuando hablas, cuando escuchas, la otra persona queda impactada en positivo. No te van a recordar jamás por lo que has hecho en tu vida. Te van a recordar por cómo eras. Tu trabajo se va a olvidar volando porque otros van a venir y lo van a hacer igual o mejor. Tu obra se va a olvidar volando porque se pierde en el tiempo, porque quedan bonitos recuerdos, pero bonitos recuerdos ¿por qué? Por cómo eras, por ese impacto que generabas en la comunicación, no por el hecho de lo que hacías. Quiero que veáis esta imagen que me encanta. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Grupo, podemos modificar un montón de cosas que nos hacen sufrir de nuestra forma de ser. Y una es la comunicación. Trabajaos esa comunicación. Trabajaos la comunicación consciente acompañada con el miedo que tanto nos limita, que tanto nos predispone a no conseguir tener la coherencia que necesitamos para estar bien. Muy bien, pues hasta aquí llega la charla de hoy. Ahora voy a dejar de grabar la sesión y conecto con los participantes.